Bueno, buenas tardes a todos, estudiantes de Prepa CEP en línea. Bienvenidos a esta semana número 3 de nuestro curso propedéutico. Antes de empezar con nuestra orden del día, pues les doy la bienvenida a esta semana que iniciamos. Ya tuvimos 2 semanas de experiencia en el aula virtual y estoy observando que el desempeño de cada uno de ustedes pues es satisfactorio, puesto que han logrado realizar las actividades con mucha calidad, han entregado en tiempo la mayoría de ustedes y han ido corrigiendo esos pequeños detalles. Y lo más importante es que ya saben navegar por el aula virtual y están conociendo precisamente esa aula virtual que es como su salón de clases, y me da un gusto ver ese avance semana a semana en cada una de las actividades que hemos estado realizando. Entonces, en estas 2 semanas que pasaron, tuvimos como objetivo el poder conocer en semana 1, pues el aula virtual, y empezar a navegar y conocer cada uno de los espacios. En esta semana que acaba de terminar, que es la número 2, tuvimos como objetivo el conocer los distintos agentes que se involucran en Prepa CEP en línea, la función de cada uno de ellos. Leímos un documento muy importante que va a ser como el que nos va a apoyar en los módulos que siguen, que nos hablaba sobre etiqueta o bien las reglas virtuales de comunicación en un espacio, en un entorno virtual, ¿sí? Y estos elementos que hemos manejado, pues para nosotros van a ser de gran utilidad porque es una herramienta de apoyo. Bueno, entonces vamos a empezar con esta semana número 3. Nuestra orden del día es la siguiente. Vamos a dar una retroalimentación de actividades de la semana que acaba de culminar, que es semana 2. Vamos a hablar de las actividades de semana 3 y vamos a dar respuesta a algunas preguntas que surgieron en plataforma. Bueno, vamos a iniciar. En esta semana número 2, que acaba de terminar, tuvimos como objetivo nosotros el poder conocer a distintos agentes de Prepa CEP, analizar varios casos, redactar, obviamente, un mensaje utilizando el concepto de netiqueta, ¿sí? Entonces, en cuanto a las actividades que esta semana 2 desarrollamos, que acaban de terminar, hay cosas que seguimos arrastrando, ¿sí? Que debemos de mejorar para que nuestras puntuaciones también mejoren. Entonces, entre las cosas que se siguen repitiendo, a lo mejor por olvido o por descuido, que tenemos que seguir puliendo, es revisar el nombre del archivo. Recordemos que cada actividad de estudiantes tiene cómo debes de nombrar el archivo. Y vuelvo a repetir, hay que seguir ese nombre tal como nos lo indica la actividad, sin agregarle nada más, porque también esa parte forma puntuación para ir sumando. Entonces hay que revisar el nombre correcto del archivo, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos como asesores virtuales 72 horas para evaluar sus actividades. Entonces no desesperen, por favor, no piensen que no los vamos a evaluar o no los voy a evaluar. Recuerden que si ustedes suben el lunes, yo tengo 72 horas a partir de que ustedes suben para poder calificar. Si, por ejemplo, ustedes subieron su actividad el lunes, el miércoles o jueves, a más tardar, su calificación ya estará en el portafolio de evidencias. Así que no desesperen. Si no aparece su calificación antes de esas 72 horas, es que estoy en el proceso de revisión, ¿sí? Entonces es muy importante que después de las 72 horas, a partir de que suban su actividad, seguramente su calificación va a aparecer ahí. Bueno, hay que recordar también que las actividades socioemocionales apareció una en semana 1 y en esta semana también hay una actividad socioemocional y hay que realizarlas ya que se van a pedir en un determinado momento, ¿sí? Entonces, esta es una retroalimentación de esta semana número 2, ¿sí? Para poder mejorar estos puntos que acabo de mencionar. Bueno,
Vamos a dar inicio a esta semana número 3. ¿Qué vamos a aprender en esta semana número 3? Bueno, semana 1 nos movimos a través del aula virtual reconociendo cada espacio. Semana 2 reconocimos agentes y nos dirigimos a ellos con algunos mensajes utilizando el concepto de netiqueta, que es escribir de manera cordial, clara y respetando reglas de ortografía. Y en esta semana número 3, estudiantes, ¿qué vas a aprender? Bueno, pues vas a comparar el modelo educativo de prepa en línea SEP con los modelos o el modelo tradicional que tú viviste en algún momento, ¿sí? Y a partir de la información que tú consultes, pues vas a generar tus productos que van a ser tus actividades integradoras. Este es el objetivo de semana 3, hacer una comparativa del modelo educativo de prepa en línea SEP, conociendo sus características, su metodología, su estructura, ¿sí? Y lo que tú tendrás que hacer para poder alcanzar tus objetivos, que es terminar tu bachillerato en esta modalidad en línea. Bueno, tenemos en semana 3 recursos. Tú ya sabes, estudiante, que estos recursos son para ti, que son recursos que te van a proporcionar información y herramientas para que puedas tú realizar tus actividades integradoras y formativas. Te recomiendo que los leas todo, porque en cada uno de ellos vas a encontrar aportaciones importantes que vas a necesitar en cada una de tus actividades. Recuerda que estos recursos están formados por lecturas, obviamente en archivos PDF, por videos y por algunos audios. Entonces te sugiero que los empieces a revisar y que empieces a leerlos para que te abra un poquito el panorama. Estos recursos que nos brindan en esta semana 3 nuestra aula virtual, pues obviamente nos va a hablar del modelo educativo de prepa en línea SEP y es necesario que lo revises para que lleves a cabo tus actividades de esta semana número 3. Tenemos este foro aprendiendo. Aquí lo puse con una flechita negra. Y en esta semana 3 tenemos que participar en este foro aprendiendo, retomando, estudiante, el concepto de netiqueta. Es decir, ya vamos a darle un poquito más de formato a nuestros comentarios en este foro. Recordemos que cuando hagamos la participación en este foro, tenemos que saludar al inicio, dirigir el mensaje a algún compañero del foro o a todos los compañeros que se encuentran en ese espacio, ser cordiales, que nuestro mensaje sea claro, cuidar nuestra redacción, ortografía, despedirnos al final. Entonces, estos puntos que te estoy mencionando, estudiante, forman parte de la comunicación virtual y la tenemos que llevar a cabo en este espacio del foro aprendiendo, en el cual, en esta semana, estudiante, tienes que participar respondiendo a las preguntas siguientes que están aquí subrayadas en rojo y que tú vas a encontrar en el foro, ¿sí? Todo esto hace referencia, estas preguntas, al modelo que tú estás cursando en este momento, ¿sí? Como estudiante de prepa SEP. Tú puedes contestar cómo te ha resultado este modelo, si te ha sido complicado y por qué, si ha sido diferente de lo que tú esperabas y por qué, ¿sí? ¿Y qué estrategias has implementado tú, estudiante, para poder entregar tus actividades y que tengas un buen desempeño? Entonces tú puedes elegir las 3 y participar en este espacio dando respuesta a cada una de ellas, con base en lo que tú has vivido en estas 2 semanas dentro del modelo de SEP en línea. Recuerda que es importante tu participación en este espacio, porque aunque no se evalúa, el sistema detecta tus participaciones y las va sumando al final para obtener tu calificación del módulo. Entonces es importante que respondas a estas preguntas o bien tengas una conversación con algún compañero retroalimentándolo sobre algo que el compañero que tú decidiste o con el cual decidiste conversar, pues haya una comunicación con respeto.
sobre estas preguntas que están en este espacio. Entonces volvemos a retomar el foro aprendiendo para dar respuesta a estas 3 preguntas, ¿sí? Ahora, ¿qué actividades tenemos, estudiantes, en esta semana 3? Tenemos 2 actividades en color rojo, que son actividades integradoras, que yo evalúo. Tenemos en color verde actividades formativas, que sabemos que son obviamente cuestionarios en líneas que tienen un determinado número de intentos que también tienes que realizar. Tenemos una actividad socioemocional que la tienes que realizar y guardarla por si se te pide en un momento determinado. Y tienes también 2 actividades, que es opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu tutor. Recuerda que nosotros somos agentes de Prepa en Línea SEP y también necesitamos que tú nos evalúes, porque el objetivo de esta evaluación es saber si nosotros, o en mi caso yo como asesor virtual, te estoy orientando en esta modalidad educativa. Y tu evaluación es de suma importancia, porque nos ayuda a corregir esos pequeños detalles o a mejorar para poder brindarte el servicio que tú como estudiante mereces, ¿sí? Entonces hay que realizar todas las actividades de esta semana, ¿sí? Y conservar tu actividad socioemocional para cuando se te requiera. Y te sugiero las hagas todas, incluyendo el foro, porque recuerda que todo se suma dentro del sistema para al final darte una calificación. Tenemos 2 actividades integradoras de las cuales vamos a hablar. La actividad integradora 5 se llama Mi pasado y mi presente educativo. Y la actividad integradora 6, Mi educación en Prepa en Línea SEP. ¿Sí? Entonces, tú ya habrás consultado los recursos que nos dan en esta semana. Ya sabes de qué tratan, los tienes que ir leyendo poco a poco. Y con base en esa información, vamos a resolver las actividades. Yo ya tengo descargados los archivos que están en plataforma y te voy a abordar algunos ejemplos para orientarte cómo los tienes que llenar. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de la actividad integradora 5. Cuando tú entres a la actividad integradora 5, vas a descargar el archivo, ¿sí? Y se va a abrir un archivo como este. Lo estoy mostrando aquí en pantalla. Este archivo trae una tablita de color rojo que ya está contestada. Es un ejemplo. Si tú observas esta tablita de color rojo, vienen unas preguntas guía en la primera columna y vienen 2 columnas más que te hablan de primaria y de secundaria. Estas tablitas que hacen referencia a primaria y a secundaria son la respuesta de las preguntas guía, ¿sí? Una pregunta guía dice, participación del profesor, es decir, ¿cómo te enseñaba en la primaria? ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñarte en primaria y en secundaria? ¿Cómo se dirigía a los estudiantes en primaria y en secundaria? Entonces, en este ejemplo, te dicen que la educación primaria se llevaba a cabo en un aula y había una profesora asignada en cada grupo que te impartía todas las materias, se apoyaba en libros y en actividades y después de enseñarnos algún tema nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Sí, eso era en primaria. En secundaria, el ejemplo dice, estudié hace 15 años en telesecundaria, tuve un profesor por año que nos proyectaba vía satélite programas especiales que duraban 20 minutos. Después nos explicaba con un libro. El profesor nos pedía hacer resúmenes, cuestionarios o resolver más de 15 ejercicios por tema en el cuaderno y utilizaba el pizarrón y la televisión para que viéramos los programas. Si tú te fijas, estudiante, la redacción del texto que hay en primaria y en secundaria da respuesta a las preguntas guía. Entonces, esta tablita roja, estudiante, te recomiendo que la cheques porque es solo un ejemplo. La primera fila habla sobre cómo era la participación del profesor en primaria y secundaria.
La segunda habla de cómo el estudiante interactuaba en primaria y en secundaria. La tercera describe cómo era un salón de clases. La cuarta, cómo los evaluaban en primaria y en secundaria, ¿sí? La siguiente, las formas de estudio, es decir, cómo estudiaban, cuánto tiempo le dedicabas. Y la última columna, servicios institucionales. Esto que está en rojo, estudiante, es solo un ejemplo y te recomiendo lo revises porque tú vas a empezar a llenar la tablita que viene más abajo, que está en color azul. Y tú tienes que redactar tu experiencia, cómo aprendías, cómo te enseñaban, cómo era tu salón en primaria y en secundaria. Entonces tú, estudiante, vas a comenzar a llenar esta tablita basándote en el ejemplo anterior y tu redacción empieza en este punto número 2, en tu tablita de color azul. Y son las mismas preguntas guía, pero ahora desde tu experiencia como estudiante de primaria y secundaria. Por ejemplo, yo aquí lo hice de esta manera. En el primero que dice preguntas guía, participación del profesor, son las mismas preguntas. ¿Cómo te enseñaba? ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? ¿Y cómo se dirigía a los estudiantes? Esas son las preguntas guía. Mi respuesta en primaria con base en mi experiencia es la siguiente. El profesor me enseñaba con apuntes y ejercicios en clase. El material que utilizaba eran los libros de texto, pizarrón y gis, y se dirigía con respeto aún siendo niños. Esa fue mi experiencia en primaria. En secundaria, el profesor me guiaba con libros de texto y explicaba poco en el pizarrón. Libros de texto, acetatos y gis son los materiales que el profesor utilizaba para enseñar al grupo, ¿sí? ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? En ocasiones gritando cuando perdía la paciencia. Es cómo se dirigía a nosotros en el aula, ¿sí? Esta es mi ejemplo. Tú vas a llenar estos dos cuadritos de primaria y secundaria con tu experiencia de vida en ese ámbito educativo, ¿sí? Dando respuesta, obviamente, a estas 3 preguntas. Ahora, participación del estudiante. Me hablan de cómo era mi participación, ¿sí? En primaria. Y yo puse, las preguntas guías son estas. ¿Qué actividades realizabas en las clases? Mi respuesta es, realizaba en las clases los ejercicios del libro de la materia que me tocaba ese día. Sí, la segunda pregunta me dice, ¿cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clases? Yo puse lo siguiente, en primaria, como nos sentaban por pares y por número de lista, me relacionaba más con mi compañero de butaca, ¿sí? Es decir, yo no me relacionaba con los demás, yo solamente con el que me sentaba. Y con él platicaba y con él salía de dudas, porque era mi compañero de butaca, porque era obviamente para 2 personas. Las actividades en clase las realizabas con compañeros o individualmente. Yo le puse aquí, las actividades eran individual y pocas veces en grupos pequeños de trabajo dentro del aula, ¿sí? Esa es mi respuesta en primaria. En secundaria, yo puse lo siguiente, dando respuesta a la primera pregunta. ¿Qué actividades realizabas en las clases? Realizaba ejercicios de libro y ejemplos del pizarrón de la materia en cuestión. ¿Sí? Esa es mi respuesta. ¿Ok? Entonces, tú vas a redactar aquí
cómo fue cada una de estas etapas. La segunda pregunta, ¿cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clase? Pues nuevamente en secundaria me sentaban por número de lista y mi relación era con los alumnos que tenía al costado, ya que no podía levantarme porque había sanción. Es decir, a mí me tocaron profesores donde no me podía mover de mi lugar y solamente interactuar con los que tenía al lado, porque ellos llamaban al levantarse o a preguntar, pues que uno ponía el desorden. Entonces a veces había sanciones de que nos bajaban puntos o nos dejaban trabajo extra. Por eso solamente me relacionaba con mis compañeros de costado o bien el que estaba atrás o adelante de mí, ¿sí? En secundaria, las actividades en clase, ¿las realizabas con compañeros o individualmente? Mi respuesta fue, la mayoría de las actividades eran individuales y pocas en pareja. Entonces, estudiante, esta es mi experiencia de vida en primaria y en secundaria, donde yo redacto cada una de estas preguntas. Aquí abajito vienen más. Vas a hablar de tu salón de clases en primaria y en secundaria, cómo te evaluaban, cómo estudiabas, los servicios institucionales que tenías en primaria y en secundaria. Esto lo vas a redactar tú con base en tu experiencia. Y en la parte 3 dice, también lo vas a llenar tú con base en tu experiencia. Dice, con base en la información que has revisado acerca del modelo educativo de prepa en línea SEP, registra en el espacio de bachillerato lo que se solicita en cada fila. Entonces aquí dice participación del asesor virtual y vienen 3 preguntas. ¿Cómo te apoyará en tu aprendizaje? ¿Qué materiales o recursos utilizará? ¿Cómo se comunicará contigo? Entonces tú en este cuadrito, yo ya lo puse por ejemplo en color verde, tú tienes que redactar, ¿sí? ¿Cómo yo te voy a apoyar a ti en tu aprendizaje? ¿Qué materiales o recursos sugieres que utilice o he utilizado? ¿Y cómo es mi comunicación contigo? ¿Por qué medio tú y yo nos comunicamos? ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, me pongo en el lugar de ustedes y contesté de la siguiente manera. ¿Cómo te apoyaría en tu aprendizaje? Y puse aquí, orientándome en las actividades mediante el uso de mensajería o correo y mediante las sesiones semanales, ¿sí? ¿Qué materiales o recursos utilizará? Yo puse como estudiante, me puse en el papel de ustedes y puse mencionar los recursos con los cuales nos apoya a la plataforma o bien recomendando material extra. ¿Sí? ¿Cómo se comunicará contigo? Mi respuesta fue la siguiente, como estudiante. Se comunica conmigo mediante mensajes en plataforma chat, etcétera. ¿Sí? Y esa fue mi respuesta. La tuya puede ser diferente, ¿sí? Y aquí abajito viene la participación del estudiante. Recuerda que este punto 3 estás hablando de tu educación actual, de este momento que eres aspirante a Prepa SEP. Tendrás que descubrir aquí, al leer los recursos y utilizarlos, vas a describir cómo es la participación del estudiante, o sea, cómo es tu participación, dando respuestas a estas 3 preguntas. ¿Cómo es tu salón de clases? ¿Cómo se te evalúa? Tienes que hablar sobre las formas de estudio y los servicios institucionales. Toda esta información que se te solicita de Prepa SEP viene en los recursos. Y yo te acabo de explicar con ejemplos sencillos cómo yo contestaría. Pero yo sé
que tú eres muy listo y te gusta leer, entonces tu respuesta va a quedar mucho mejor. Recuerda que tu participación en esta actividad 5 empieza desde el cuadro azul hacia abajo. Lo rojo que viene al inicio, es decir, esto es un ejemplo que te va a guiar para que contestes esta tabla azul. Y por último, en la parte de abajo viene un punto 4 que dice, con base en la información que colocaste en ambas tablas, reflexiona y comenta de manera breve. ¿Qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa previa y la que estás viviendo en prepa en línea SEP? ¿Cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Es decir, con estas dos preguntas, tú vas a redactar un texto de 4 a 8 renglones que conteste ambas preguntas. Mi respuesta fue la siguiente, la tuya va a quedar mejor. Dice, mi respuesta, mi educación anterior tiene muchas desventajas con mi educación actual. Para iniciar, antes se trabajaba bajo un horario establecido, con fuentes fijas de consulta, y ahora tengo la oportunidad de seleccionar información, comparar mediante el uso de la tecnología y seleccionar los tiempos para tareas, estudio y dedicación en el aula virtual de Prepa SEP. ¿Sí? El reto que voy a enfrentar es organizar mis tiempos a fin de cumplir con mi educación y otras actividades que tengo en casa para dar a cada una las horas correspondientes. Esta fue mi respuesta. ¿Sí? De 4 a 8 renglones y di, obviamente en este texto, respuesta a las preguntas que están en la parte de arriba. Entonces, tú tienes que contestar estas dos preguntitas dentro del cuadro y no excederte de las 8 líneas, ¿sí? Máximo 8, mínimo 4, de 4 a 8, no menos, de preferencia no más, ¿sí? Y esa sería tu actividad 5. Y al momento de que la termines, te recomiendo la guardes con el nombre indicado. Ahora, vamos con la con la actividad número 6, que yo también ya descargué el archivo. Se llama Mi educación en prepa en línea SEP. Cuando tú abres, estudiante, este archivo, vienen una serie de reflexiones y dice, hay que poner atención en esta parte. A continuación, te presentamos una serie de oraciones. Reflexiona acerca de lo que se indica en cada una de ellas y redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla y un máximo de 1. Y vienen 4 oraciones que tú tienes que reflexionar. Las oraciones son las siguientes. Las diferencias entre la educación escolar que tuviste antes y la educación que recibirás en nuestro modelo educativo de prepa en línea SEP. Las ventajas que tiene para ti estudiar en prepa en línea SEP. Los cambios que harás en tu vida para poder cumplir con lo solicitado, aprobar cada módulo y concluir tu bachillerato. Las estrategias de estudio que aplicarás para lograr tus objetivos académicos, organizar tu tiempo, hacer anotaciones de los recursos, identificar la idea principal de cada recurso, entre otras. Entonces, estudiante, fíjate bien lo que tienes que hacer. En esta actividad 6, tú vas a leer estas oraciones y las vas a reflexionar. Y en mínimo media cuartilla y máximo 1, tú tienes, que realizar una reflexión donde menciones cuáles son las diferencias del modelo educativo anterior a Prepa SEP, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene para ti estudiar en Prepa SEP? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿O cómo está cambiando en esta modalidad virtual? ¿Y qué estrategias has aplicado para lograr que tus actividades suban en tiempo? ¿Sí?
tienes que hacer esa reflexión de estas 4 oraciones y redactar en media cuartilla o una tu reflexión. Yo puse lo siguiente, te lo comparto. Yo sé que tu reflexión va a quedar mejor. Mi respuesta fue la siguiente. Mi educación anterior se basaba más en el trabajo individual. Los ejercicios o actividades que realizaba se basaban en un libro de texto que el profesor llevaba en cada clase. No había más recursos que consultar. Por lo tanto, si no entendía algo, debía esperar al otro día para que el profesor me aclarara mi duda del tema en cuestión. Estudiar en Prepa CEP en línea me da la ventaja de elegir mi horario, consultar diversos materiales y comparar fuentes para realizar mis actividades. Uno de los cambios en mi vida en esta modalidad es que aprenderé a seleccionar, comparar información para cumplir con mis actividades en cada módulo y el uso de la tecnología en mis actividades. Las estrategias que utilizo para lograr acreditar mis módulos es organizar mi tiempo, navegar en plataforma para tomar experiencia y salir de dudas en cada sesión en vivo con la ayuda de mi facilitador. Esta es mi reflexión de las oraciones que vienen arriba. Tu reflexión, estudiante, va a quedar, yo sé, que mejor y más completa, ¿sí? Pero acuérdate que es mínimo media cuartilla y máximo una. Después de que hayas redactado aquí tu reflexión de las oraciones de arriba, abajo dice, por último, en 2 párrafos, estudiante, de al menos 5 líneas cada uno, reflexiona y redacta tu respuesta en torno a las siguientes preguntas. Es decir, estas 2 preguntas que son, ¿cuáles son tus expectativas al estudiar en prepa en línea CEP? Tu respuesta no debe de exceder de 5 líneas. Y la siguiente pregunta, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del modelo educativo de prepa en línea CEP y por qué? También tu respuesta debe de ser de mínimo 5 líneas. Yo te comparto mi respuesta. ¿Cuáles son tus expectativas al estudiar en prepa en línea CEP? Mi respuesta fue, mis expectativas en la prepa CEP es acreditar mi bachillerato, conocer este sistema y ver en comparación con el modelo tradicional que me ofrece, aparte de que recomiendan sitios importantes de búsqueda y recursos para que yo como estudiante tenga la oportunidad de conocer más. Y me gustan los recursos que elaboran para darme información, ya que son sencillos y fáciles de entender. Esas son mis expectativas. Las tuyas, yo sé que van a quedar mejor. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del modelo educativo de prepa en línea CEP y por qué? Esta es la pregunta 2. Yo solamente puse un fragmento y puse, me gusta de CEP en línea la posibilidad de manejar mis tiempos dentro del aula, ya que no estoy sujeta a algún horario. Y puse puntos suspensivos porque sé que puede haber algunas otras cosas que me llamen la atención de este modelo. Entonces, tú estudiante, aquí, en la parte baja de esta actividad 6, tendrás que dar respuesta a estas 2 preguntas y cada una con mínimo 5 líneas. Recuerda que en ambos archivos debes cuidar tu redacción, tu ortografía, puntos y comas, uso de mayúsculas, minúsculas y sobre todo, por favor, no abrevien palabras. Hay que escribirlas de forma correcta. Les sugiero también, como consejo, no manejen textos o párrafos en mayúsculas y luego unos en minúsculas, porque eso le resta formalidad a su documento. Solamente usen las mayúsculas cuando sea necesario. Entonces, estudiante, esta es la actividad integradora 6. Fue mi ejemplo, te lo compartí. Yo sé que tú, al momento de que realices los recursos, tus 2 archivos van a quedar muchísimo mejor, más completos, ¿sí? Y son las actividades integradoras que yo voy a evaluar y que vas a tener que realizar, ¿ok? ¿Hasta ahorita alguna pregunta, estudiantes? Creo que no, ¿verdad? No, por el momento ninguno. Muchas gracias. Bueno, para terminar, solamente voy a dar respuesta a algunas preguntas que surgieron en semana 2.
Algunos de sus compañeros me preguntan, ¿dónde checo mi calificación? Recuerden que en el portafolio de evidencias se encuentra la calificación de todas las actividades, pero acuérdense de que las integradoras, que son las que yo evalúo, que están en color rojo, tardan como máximo 72 horas para que no se preocupen. Su calificación tiene que aparecer en ese tiempo. Entonces, en el portafolio de evidencias, ¿sale? Siguiente pregunta que alguien me hizo. ¿Qué pasa si no participo en un foro? Los foros no se evalúan, pero recuerden que el sistema detecta cuando tú, estudiante, participas en un foro, cuando tú lees un recurso, el sistema detecta cuando descargas archivos, cuando entras a la plataforma. Entonces, todo eso se va sumando y al final suma esos puntos extras, ¿sí? Para dar la calificación final. Entonces, si tú no participas en un foro, vas a perder como esos puntos que al final van a formar parte de tu calificación. Entonces, te sugiero que sí participes en los foros y leas todos los recursos y al igual que hagas todas las actividades que vienen en semana 3. Esas son las preguntas que surgieron en esta semana 2. Y solamente como recomendaciones, no olviden participar en el foro Aprendiendo. Ya hablamos que hay que dar respuesta a preguntas que ya están en ese mismo espacio. Realizar la actividad socioemocional y la tienen que conservar para cuando se las pida su tutor. Y, muy importante, realicen por favor todas las actividades de semana 3. Recuerden que todo al final se suma y que son muchos aspirantes a Prepa CEP. Entonces, de ustedes depende tener buenas puntuaciones. Por eso les sugiero que semana a semana no dejen de realizar las actividades que se publican, ¿sí? Y por favor entreguen en tiempo. Chequen siempre que suban su actividad, chequen 72 horas después sus comentarios o sus retroalimentaciones en el portafolio de evidencia, porque ha habido ocasiones que no checan las retroalimentaciones y se equivocan de archivo, suben archivos en blanco y si no checan, ya no van a poder subir esa actividad, ¿sí? Recuerden checar siempre su retroalimentación, sobre todo para aquellos estudiantes que se han equivocado en semanas anteriores y suben un archivo equivocado o suben un archivo en blanco, que fue el que descargaron y no contestaron, ¿sale? Entonces son sugerencias sus estudiantes para que ustedes vayan mejorando en esta semana 3 y que les van a servir en futuros módulos una vez que ya formen parte de esta modalidad educativa. Por mi parte es todo. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una duda. A ver, Perdón. Adelante, Mónica. Adelante. Ok, gracias. Maestra, buenas noches. Lo que pasa es que yo he tenido ahorita problemas con mi computadora, ya que ahorita no he podido subir bien la tarea y no me da acceso a yo subir mi tarea aquí por medio de mi celular. El día de ayer o antier le subí mi tarea por correo electrónico, Sí, ya que tampoco no me permitía aquí mi celular mandarla por la plataforma. sí. O sea, no sé ahí cómo me pueda orientar porque, o sea, cuando lo hago yo en Word, no me da esa opción de subir a la plataforma. Puede convertir en PDF su archivo en Word y subirlo. Eso es lo que puede hacer, Mónica. Entonces, una vez que ya lo terminen en Word, puede convertirlo a PDF, puede descargar una aplicación en su celular y ya lo convierte a PDF, se queda en su teléfono y lo sube. Recuerde que tiene que estar en plataforma porque todo lo que hay en plataforma se va sumando automáticamente. Si me lo envía por correo, aunque yo lo vea ahí, no puedo asignar esa puntuación. El sistema no lo cuenta porque ese espacio de usted está vacío. Entonces, por eso debe de estar todo en plataforma. Entonces, le sugiero convertirlo a PDF y ya lo sube de su celular. ¿Sí? Okay. Mónica, nada más esta parte. Si, por ejemplo, alguna actividad no pudo entregarla, le sugiero que estas de la semana 3 las entregue y viene en la semana 4 un proyecto integrador que tiene mucha puntuación. Entonces, si no pudo subir alguna de actividad en semanas pasadas, trate de entregar estas
y las de semana 4 para que su calificación no baje tanto. ¿Sale? Ok, sí, gracias. Gracias, Mónica. Adelante, Alejandra, creo que iba a hablar usted. Gracias. Sí, una pregunta que me quedó de la semana 2, pero no te voy a querer interrumpir en la presentación. Sí, Alejandra. Por ahí veíamos el tema del asesor tecnológico, Sí. que directamente él analiza, las plataformas, los medios digitales de enseñanza, la información que subimos, las mejoras, pero nos hacían mucho ahí en el recurso, nos hacían como el énfasis que no es soporte técnico. Entonces, en dado caso de requerir apoyo con soporte técnico acerca de algo que pasa en nuestros equipos, lo podemos checar por medio de ti o va a haber algún mail o en la bandeja para dirigirnos directamente al soporte. Ok, dando respuesta a esta parte. El asesor tecnológico resuelve dudas en cuanto a algo de la plataforma, es decir, que usted desde su cuenta no pueda subir un archivo, no pueda ver un archivo, que no sepa qué tipo de archivo es, que no lo pueda ver, la puede orientar. Inclusive, por ejemplo, la situación de Mónica, que no puede subir archivos, también él las puede asesorar, ¿sí? Pero recuerden que para dirigirse al asesor tecnológico hay que ser muy claros en el mensaje, subir evidencia para que él les pueda orientar y mandar información. Y lo más viable es que cuando yo tengo una situación personal, a lo mejor con mis archivos o con mi equipo, lo pueden hacer desde la plataforma o al correo electrónico que se publicó de su asesor, ¿sí? Pero con evidencia, nombre completo de ustedes y grupo, ¿sí? En este caso, cuando te refieres a asesor, ¿va a ser por medio de ti para que nos puedan apoyar con las dos técnicas? No, les pasé un correo, creo que lo publiqué en el foro de novedades o se los mandé por mensaje de su asesor tecnológico y les di el correo donde ustedes tienen que checarlo. No se desconecten, déjenme pasarles la diapositiva, eso lo vimos, me parece que fue en la semana 1 que vimos esta parte y estaba, creo que se los mandé también por mensaje de su asesor tecnológico, aquí está, se los estoy compartiendo, aquí está Víctor Hugo Trejo, soporte propedéutico, este es el correo al cual ustedes le pueden escribir, inclusive usted, Mónica, también lo puede hacer, solamente recuerden ser muy claros en el mensaje para que los pueda orientar o sugerirles un recurso, evidencia, o que es una captura de pantalla de su problemática, poner su nombre y el grupo al que pertenecen, ¿sí? Y lo pueden hacer desde su correo personal a este correo, soporte.propedéutico4@prepenlineac.gov.mx. Por ejemplo, Mónica puede decir, buenas tardes, Víctor Hugo Trejo, yo tengo un problema con mi celular, hago un documento en Word y lo intento subir a la plataforma y me sale este problema. Captura con screenshot la problemática, la sube al correo con su nombre, su ID y se lo manda a este correo y él le tiene que dar respuesta sugiriendo algo. ¿Sí, Alejandra? ¿Sí, Mónica? Perfecto. De hecho, Moni, me gustaría comentarte, levantar la mano. Si quieres publicar el tema de la conversión de PDFs en Foro Aprendiendo, yo te puedo pasar una fuente de una página que hace todo tipo de modificaciones sobre PDF, los convierte a otro tipo de archivos, Excel, un ejemplo PDF de PDF Excel. Hace cualquier tipo de conversión, los comprime, organiza, etc. Y creo que nos puede servir a todos para tener un archivo presentable. Muy bien, Alejandra. ¿Me lo puedes pasar, Alejandra, por favor? Muy bien, Alejandra. Ahorita que está comentando esto, le agradezco mucho esta parte colaborativa que tiene de ayudar a sus compañeros. Puede utilizar el foro Aprendiendo o se puede meter a la parte de mensajería, selecciona a sus compañeros y puede redactar un mensaje así. Buenas tardes, compañeros, les comparto el siguiente enlace que los va a ayudar a convertir su archivo en PDF.
y ya les manda el enlace si quieren mandárselos a todo en el foro o a cada uno, a los que usted elija. Perfecto. Muy bien, ahorita en cuanto terminemos sesión lo redacto y se los mando a todos. Muchas gracias, Alejandra, por ese apoyo. Gracias Por a ese ustedes. apoyo, muchas gracias. ¿Algo más, chicos? Sí, yo tengo una duda. Adelante, Ana. Buenas tardes. Bueno, tengo una duda acerca de las calificaciones, pero también otra de que, bueno, cuando en la autoevaluación me pone que está bien redactada, ahora sí que Ajá. ahora sí que pero ya abajo me mencionó de que no nombra correcto el archivo. Sí. Entonces, bueno, yo le puse apellido, Ajá. pero no sé si mi error es al final al poner el grupo. Ok. Bueno, voy a responderle esta parte, lo vimos en la sesión pasada, en la sesión síncrona. El nombre del archivo, aquí se lo estoy mostrando, es apellidos, guión bajo, nombre o nombres, guión bajo, y esta nomenclatura la da la actividad. Algunos le están agregando ahí el grupo y otras cosas. Esa parte no hay que agregársela, hay que nombrarla solamente como nos sugiere la actividad, porque eso también forma parte de su calificación del trabajo. ¿Sí? Ajá. Entonces, nada más como se muestra, así hay que nombrarlo. Y no ponerle guiones de más, porque algunos le ponen M0 guión, S1 guión, A1 guión. No, así como la muestra, por favor, Ana, en la actividad. ¿Sí? Entonces si ahí dice M0S, o sea, y lo demás es lo que yo tengo que poner. Sí, me voy a meter a plataforma. Deme chance de meterme y le voy a mostrar cómo debe de nombrar la actividad 5 y 6, porque eso es lo que va cambiando. Estoy ingresando. Y disculpen que se me corte el audio, pero es que el internet no hay buena recepción. Bueno, aquí está, estamos en la semana 3. Recuerde que usted se mete a esta actividad integradora, por ejemplo, la 5, y aquí abajito dice cómo debe nombrarla. Aquí está, ¿sí? Esta nomenclatura es la que usted tiene que poner, aparte de sus apellidos, guión bajo su nombre, hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí, no más. ¿Sí? Porque recuerden que en esta rúbrica de aquí abajo viene, aquí chequen, de la nomenclatura del archivo, aquí está, y respeta la nomenclatura, es decir, que la tienen que llamar como se sugiere, ¿ok? ¿Algo más, Ana? No, esa era la única duda. Ok. ¿Algo más, chicos? Bueno, si ya no hay preguntas, pueden desconectarse y nos vemos la siguiente semana y seguimos en comunicación por plataforma. Mucha suerte en sus actividades. Los leo en el foro, no se les olvide el foro y espero sus actividades a lo largo de la semana, chicos. Gracias por su tiempo. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.